Hace un par de semanas, al fin tuvimos el segundo tráiler de Jurassic World Rebirth, que aunque no reveló muchas cosas, como tiene que ser, sí que nos dejó bastantes cosas que analizar. Y aquí analizaremos juntos este nuevo tráiler a detalle, y todo lo que nos dejó de cara a la película, y el cómo ahora todo el canon encaja. Pero antes de empezar, quiero agradecerle a mi querida comunidad por todo su apoyo al canal, ya que en los últimos meses logramos llegar a más de 1000 suscriptores, y sin su apoyo, esto no habría sido posible. Así que les agradezco mucho por todo su apoyo. No llores. Está bien. Y ahora sí, comencemos. El tráiler inicia en los laboratorios de InGen de la nueva isla, donde los vemos en todo su esplendor, y también cómo comienza el caos. Esta primera secuencia oculta diferentes detalles interesantes. El primero es la estética del laboratorio, ya que este estilo retrofuturista no solo le da, como te dije en el análisis pasado, un toque más biopunk a los laboratorios, sino que también nos da una mejor idea del papel que tiene esta isla en el canon, ya que la tecnología de estas instalaciones tiene un diseño retro de los 90s o 80s, al igual que su arquitectura, pero a la vez también su arquitectura y tecnología tienen toques más futuristas, como las pantallas en los muros y las cápsulas donde se encuentran especímenes como el Mutadon y el Velociraptor con 2 cabezas. Y en esta secuencia también podemos ver cómo uno de los científicos mira a su computadora que algo malo está pasando en el confinamiento del T-Rex. Y tras que éste active la alarma de emergencia, también vemos como un científico queda atrapado con el mutante. Ahora, aquí está el segundo detalle interesante, y es que podemos ver que el confinamiento del T-Rex tiene la numeración V23-3, lo que sugiere que este espécimen es la versión 23.3. Ahora, ¿de qué? No sabemos, pero eso se relaciona con algo que analizaremos más adelante. Y un detalle curioso de esta escena es que la forma en la que el científico queda atrapado con el T-Rex no solo es inquietante, ya que también visualmente se parece al inicio y final de 2 películas de su director, Jared Edwards, que son el inicio de Godzilla 2014, con la muerte de la señora Brody y su equipo por la radiación, y el final de Rogue One, con un grupo de rebeldes atrapados con Darth Vader, compartiendo las 3 escenas la inquietud de una muerte inminente. Y continuando con el tráiler, Martin Krebs y Sora Bennett mencionan que 2 docenas de especies han sobrevivido solas en esta isla, y que los dueños del parque hicieron un trabajo experimental y dejaron lo peor en esta isla. Ahora bien, estos 2 diálogos nos confirman que esta isla fue un basurero de InGen, donde dejaron abandonado todo lo que no les funcionó o gustó. Y esto no solo nos da una idea del tamaño de la isla, porque para albergar a 24 especies que son más grandes de lo normal, como el Titanosaurus, debería ser enorme, incluso más grande que Sorna, sino que también nos abre un abanico de 24 especies con cualquier tipo de mutación o falla, y nos da la posibilidad de ver en el futuro adaptaciones cinematográficas o televisivas de diferentes especies extrañas que no son parte del canon fílmico, pero que han aparecido en diferentes medios como videojuegos, figuras e incluso en las novelas, como el Dilophosaurus y los Carnotaurus de las novelas, los dinosaurios mutantes y mejorados de la línea Chaos Effect y los trodones de Jurassic Park The Game. Las posibilidades son muchas. Y esta parte del tráiler la podemos complementar con recientes declaraciones de Jared Edwards y David Coeb en la revista Empire, que responden a una gran duda del fandom y también nos dan una mejor idea del papel que tiene la isla en el canon. Pero antes te voy a poner en contexto, y es que verás, después de que salió el primer tráiler de Jurassic World Rebirth, surgió una gran pregunta en el fandom, y es si se iba a retconear o reiniciar el canon expandido establecido por las webs canónicas de la saga, como la Dino Tracker, que tuvo su cameo en Chaos Theory, la DPG y la página de Masrani Global, ya que, por los trailers, sabemos que en la película aparecerán especies que por el canon expandido sabemos que tenían un método de clonación especial, y que por eso no existían en los años 80s y 90s, que es la única fecha en la que se creía que se había utilizado esta isla y clonado a estos ejemplares, por lo que daba a entender el primer tráiler. Pero aunque ya tenemos una pequeña respuesta a esta pregunta, hay que dejar algo claro, y es que como en el canon esta nueva isla secreta, al igual que todos sus experimentos, hay un margen de libertad creativa para introducir especies que antes sabíamos que solo existían en fechas determinadas, como el caso de los Spinosaurus, ya que por la web de Masrani Global sabemos que el Spinosaurus de Jurassic Park 3, que por mucho tiempo fue el único Spinosaurus en la franquicia, fue un experimento ilegal de InGen en los años 2000, pero ahora en Jurassic World Rebirth vemos 3 ejemplares más, y con diseños muy diferentes al del ejemplar del 2001. Y pasa lo mismo con especies como el Mosasaurus, ya que en el canon expandido se establece que su método de clonación es diferente al resto de criaturas, ya que para clonar al Mosasaurus, InGen utilizó un analizador de hierro para leer el ADN de un fósil de Mosasaurus, para así poder clonarlo, aproximadamente en el año 2006 o 2007. Pero
como te dije, que en esta isla existen especies que, por el canon expandido, sabíamos que se clonaron en los 2000, no significa que todo ese canon expandido se vaya a reiniciar, o que esto es un hueco argumental, ya que, como te dije, con el concepto que tiene la nueva isla, hay un margen de libertad creativa para introducir especies conocidas o nuevas con diferentes métodos de clonación totalmente nuevos, que apenas estamos conociendo en esta nueva parte del canon. Pero, ¿por qué te conté todo esto? Te lo menciono porque las declaraciones de Jared Edwards y David Coeb a Empire nos dan la respuesta de cómo encaja el nuevo lore de Rebirth con el que ya conocemos. Y es que, gracias a las declaraciones de Jared Edwards, sabemos que la escena inicial del laboratorio ocurre 17 años en el pasado, por lo que ocurre aproximadamente en el año 2010 o 2011, ya que los eventos de Jurassic World Rebirth ocurren 5 años después de Dominion. Y esto cambia mucho el concepto que teníamos de la isla y de toda esta escena, ya que anteriormente, por lo que daba a entender el primer tráiler, también se creía que toda esta secuencia de laboratorio ocurría en los años 80 o 90, antes de Jurassic Park. Pero ahora, gracias a la nueva información, tenemos un mejor panorama, ya que este flashback ocurre en el 2010, una fecha en la que ya estaba abierto el segundo parque, crea muchas posibilidades y también preguntas, ya que primero, esto responde al porqué del estilo más futurista de las instalaciones, ya que estas instalaciones para la época del flashback han sido utilizadas en la era pre-Jurassic Park y en la era pre-Jurassic World. Y ojo, también puede ser que la estética del laboratorio ya fuera así desde los años 80, solo que simplemente en el 2010 se les dio mantenimiento y una pequeña actualización. Pero como te dije, esto también crea más preguntas, ya que podríamos preguntarnos si con esto realmente nunca se dejó utilizar la isla hasta el 2010, o si en realidad fue abandonada antes de la era Jurassic Park y luego fue retomada por Masrani para Jurassic World. ¿Qué fue lo que pasó para abandonarla la primera vez? Y también, ¿qué es exactamente el D-Rex? Ya que, como vimos en el flashback, tenía un número de serie. Así que, ¿será posible que el D-Rex es un intento fallido de crear un híbrido? ¿O solo fue un intento más de clonar un dinosaurio, pero terminó mutando? Aunque con la hibridación lo dudo mucho, ya que ya tenemos un intento de amalgamiento y un intento de hibridación en el canon. Así que no creo que el D-Rex sea uno más. Y también, ¿será posible que el D-Rex fue creado en los años 80 y luego fue analizado por InGen en el 2010? Oye, despacio, cerebrito. Pero bueno, las respuestas a estas preguntas las tendremos hasta que veamos la película. Pero ahora, ¿cómo encaja esta nueva isla en el canon? Bueno, si complementamos la nueva información con el canon que ya conocemos, podemos decir que, tras que John Hammond y Benjamin Lockwood crearan por primera vez tecnología que era capaz de extraer ADN extinto de ámbar fosilizado en la mansión Lockwood, se trasladaron a una isla ubicada en el Océano Atlántico, cerca de Barbados, estableciendo las primeras instalaciones en las que empezaron a experimentar con la clonación. Y bueno, siempre hay una primera vez, por lo que aquí se originarían los primeros éxitos y fracasos de InGen. Pero en vez de destruirlos, optarían por estudiarlos. Y no solo en los 80s, sino también en los 2000 y 2010. E independientemente si la isla fue abandonada o no antes de los 2000, sabemos que los laboratorios principales de InGen se trasladaron a la isla Sorna, a 85 millas de Nublar, en el archipiélago de las 5 muertes. Archipiélago que se ubica en el Océano Pacífico, un océano opuesto al Atlántico, donde se encuentra la nueva isla. Y si vamos más adelante en el tiempo, en los años 2000, podemos especular que, mientras en la isla Sorna InGen estaba trabajando ilegalmente en nuevas técnicas de clonación y empalme genético, y en Isla Nublar se estaba abriendo el segundo parque temático, estas instalaciones ya estaban otra vez en uso, lo que explicaría la existencia de los Spinosaurus y los Mosasaurus, e incluso esto lo podríamos conectar con el Spinosaurus de Jurassic Park 3. Pero eso dejémoslo para otro video. Pero bueno, una cosa es hacer esto y conectar el lore que conocemos, y otra, tener todas las piezas y verlo. Por lo que tendremos que esperar para responder a todas estas preguntas, y confirmar estas teorías, y ver cómo terminará encajando el canon. Pero sin duda, el nuevo lore al que nos encamina esta nueva isla es más que interesante. Y ahora sí, continuando con el tráiler, después de ver la escena del laboratorio y los diálogos que analizamos, tenemos un primer vistazo a la escena del río con el T-Rex. Una escena que es una calca a la persecución de la novela original, que es uno de los mejores momentos del libro, y que creo que ya podemos decir que también será uno de los mejores momentos de la película. Y como un dato interesante, Steven Spielberg y David Coeb tenían planeado incluir este momento de la novela en la Jurassic Park original, pero por temas de presupuesto y tecnología no pudieron hacerlo. Así que Jurassic World Rebirth fue la oportunidad perfecta para que al fin podamos ver este momento adaptado como se debe. Pero no puedo hablarte de esta escena sin mencionar al nuevo Tyrannosaurus Rex, un Tyrannosaurus que tiene un diseño bellísimo y que se parece bastante a los diseños robustos de los T-Rex noventeros clásicos, e incluso podríamos decir que este T-Rex se ve aún más robusto, pero sin duda este diseño impone bastante, y es un placer al fin tener otra vez el Tyrannosaurus como una amenaza y un depredador salvaje. Eso ya compensó el precio del boleto.
Y otro animal que también se mira imponente en este tráiler es el Titanosaurus, que por lo que pudimos ver en este tráiler tuvo un leve rediseño, teniendo un cuello más grueso, un contraste más marcado en sus franjas y con sus membranas siendo ahora retráctiles. Y también podemos ver una manada enorme de este animal, lo que nos da más razones para pensar que esta isla es más grande que Nublar y Zorn. Y también en esta escena Henry Loomis y Duncan Kincaid tienen un diálogo que me llamó la atención, ya que ambos dicen que esto, supongo que se refiere a la manada de Titanosaurus, no se mira todos los días, casi nunca. Y este diálogo inmediatamente me hace pensar en el resto de dinosaurios del mundo, ya que si este diálogo no está editado y se sigue en esta escena, esto nos puede dar una idea del mal estado de los dinosaurios en el mundo, ya que para que se considera una manada de saurópodos como algo que casi nunca se ve, para personas de un mundo en el que los dinosaurios ya no son algo nuevo, significa que sí está serio el asunto. O también puede ser que, como esta especie tiene rasgos únicos y va en una manada enorme, tuvieran esa reacción. Pero hasta que veamos la película podremos saber el porqué de este diálogo. Pero se me hizo bastante interesante. Y continuando con el tema, tenemos un mejor vistazo de la escena del Quetzalcóatlus y el templo. Y en esta escena extendida, Henry Loomis dice que si consiguen este ADN, se salvarán millones de vidas. Este diálogo es interesante, ya que, como sabemos, la intención de esta búsqueda es crear un fármaco que, por el momento, sabemos que es para curar enfermedades cardíacas. Pero no sé, con este tema y que ahora sí ya mencionan a millones de vidas como en la sinopsis, siento que hay algo más detrás de esta búsqueda. Y luego de esta escena también podemos ver cómo Martin Krebs observa un cadáver en descomposición que aún sujeta un arma, lo que nos da a entender que este murió en combate con alguna criatura voladora o gigante de la isla. Y vemos esto mientras Henry Loomis menciona que ahora está en un lugar al que no pertenece y que su supervivencia es casi imposible, pero esta vez Zora Bennett responde que esa es su especialidad, recordándonos que ellos son mercenarios con una larga experiencia militar y en sobrevivir en lugares improbables. Y aunque aún no hemos visto la película, sinceramente me gusta que los protagonistas de esta película sean eso, mercenarios o especialistas en supervivencia, ya que por lo general son los secundarios en cualquier historia de Jurassic, y que ahora estemos en la perspectiva de estos mercenarios nos permite ver diferentes perspectivas de este mundo, y no solo de científicos o civiles. Y esto también hace que historias como las de River den la sensación de no ser un capítulo principal nuevo, como en la trilogía anterior, sino más como una historia dentro de este mundo, abriendo las puertas a una nueva era, que desde Zora Bennett y su equipo estamos empezando a conocer. Y continuando con el tráiler, también tenemos un primer vistazo de Dolores, el Aquilops que tomará de mascota a una de las hijas de Rubén Delgado. Y como algo curioso, su diseño es casi el mismo que el de los Microceratops que vimos en Dominio, una especie que también apareció en la primera novela de Jurassic Park. Así que tal vez que tengamos a una especie parecida en esta isla como un experimento fallido puede ser una referencia a los Microceratops de la isla Nublar original, solo que en este caso se trata de un Aquilops. Y también tenemos dos pequeños vistazos del T-Rex, viéndose colosal detrás de Loomis, y también podemos ver mejor su rostro en esta escena, en la que se ve bestial. Y ahora sí, también tenemos un primer vistazo completo de los Mutadons, criaturas que en palabras de Edward C. Coeb, visualmente son una mezcla entre el Velociraptor y el Pteranodon. Y ojo, esto no necesariamente significa que sean híbridos, ya que se confirmó que también son mutantes como el T-Rex. Pero en cuanto a su historia y origen, realmente no sabemos nada. Pero sin duda será algo muy interesante conocer el origen de esta aberración genética. Y algo que también es interesante es la inspiración que tuvo David Coeb para crear los Mutadons, ya que se inspira en una experiencia que tuvo con un murciélago en su porche. Y el guionista cuenta: vi salir unas horribles garras, y luego el murciélago salió del espacio hueco de la columna. Recuerda el guionista, eran las 3 de la tarde, así que estaba muy cansado. Luego extendió sus alas que eran delgadas, aterradoras y extrañas, y tan grandes que podían rodear tu cuerpo 2 veces. Pensé, esto va a estar en una película. Y como pudimos ver, Jurassic World River fue una oportunidad perfecta para hacerlo. Y para terminar con el tráiler, tenemos nuevas escenas del Mosasaurus, que simplemente son hermosas, y tienen esa esencia majestuosa y siniestra de Jurassic Park, que nos muestran que en esta película se va a aprovechar mucho mejor esta especie que en la trilogía anterior. Y bueno, hasta aquí llega el último análisis antes del estreno de Rebirth. Y por las reseñas que ya han habido estos días, todo pinta excelente. Pero antes de terminar, me gustaría sugerirte que desde ahora evites lo más que puedas estar en línea, ya sea por los TV spots que ya están dando algunos spoilers, y por spoilers que pueden filtrarse en estos días gracias a las premieres. Pero sí estate atento a lo último que debes saber antes de ver Jurassic World Rebirth y mis primeras impresiones el día del estreno. Y si te gustó el video, puedes apoyarme con tu like y suscripción. Y también, si deseas, puedes apoyarme con un super like. Y recuerda que si tienes una pregunta o quieres que te salude en un próximo video, también puedes dejarlo en los comentarios. Hasta aquí, el Fan Jurásico.